Bueno, este es un desarrollo de análisis de varianza para un delineamiento cuadrado latino, como veníamos revisándolo, en el cual el ejercicio planteaba que el delineamiento se iba a aplicar para 4 marcas de llanta en 4 automóviles y las 4 diferentes posiciones de los automóviles. Ese ejercicio había mostrado que se va a evaluar las condiciones de los bloques. En este caso, el bloque 1 son los renglones y el bloque 2 son las columnas. Entonces, la construcción del análisis de varianza o el ANOVA la vamos a hacer inmediatamente. Sucede que ya habíamos calculado el valor C, que es el valor que acompaña a los tratamientos de cuadrados cuando se les va a restar el valor de C, que es efectivamente el valor de la sumatoria de cada una de las observaciones al cuadrado sobre el número de observaciones, ¿correcto? Y había dado alrededor de 2328.06, y comenzamos a hacer el cálculo de los valores de la sumatoria de cuadrados para cada una de las fuentes. Entonces habíamos comenzado con la sumatoria de cuadrado total, nos había dado 80.93. Entonces ahora seguimos con la sumatoria de cuadrados de los renglones, ¿ok? En este caso los renglones serán las filas. Entonces, sumatoria de cuadrado de los renglones. Sumatoria de cuadrado de los renglones, ¿qué son exactamente? Pues las posiciones en las que cada uno de las llantas va a ir. O sea, por ejemplo, la posición 1, la llanta derecha en la parte de adelante, la posición 2, la llanta izquierda en la parte de adelante, la posición 3, la llanta izquierda en la parte de atrás, y la posición 4, la llanta derecha en la parte de atrás, ¿correcto? Entonces, esas posiciones ya fueron evaluadas, ya fueron cuantificadas las posibles situaciones que se pudieron haber dado en función del desgaste de cada una de las posiciones de la llanta. Recuerden que este es un problema que está asociado al uso de las llantas por 32.000 kilómetros, y ya fueron dadas esas situaciones. Entonces se especificó que el delineamiento en cuadrado latino específicamente era el mejor delineamiento para ser analizado. Entonces seguimos. ¿Cómo vamos a calcular la sumatoria de cuadrados para esos renglones o para esas líneas? Es muy fácil. En este caso, el cuadrado latino será la sumatoria de cuadrados, que es esta fórmula que está aquí, en inglés sum SQ, y vamos a sumar los valores de las posiciones. Recuerden que esta es la sumatoria total, la totalización de la sumatoria total es 44, 50, 50 y 49, y además de ello vamos a dividir ese valor por ¿cómo es que es? El valor K de cada uno de el valor K de cada una de las situaciones del cuadrado latino. En este caso serían 4, ¿ok? Entonces, y también vamos a restarle el valor C, ¿correcto? Bueno, hay que cerrar bien los paréntesis. Correcto. Listo. Tenemos ¿ah?
aquí tenemos el valor de los renglones, ¿correcto? Entonces, listo, ya tenemos el valor de los renglones. Ahora vamos a obtener el valor de las columnas, ¿ya? La sumatoria de cuadrados de las columnas. La sumatoria de cuadrados de las columnas está dada por la valorización o la totalización de los valores de las columnas aquí abajo, ¿ya? Divididos también, la suma de cuadrados obviamente, divididos también por 4, porque recuerden que la fórmula de la suma de cuadrados de cada uno de estas fuentes en el delineamiento en cuadrado latino tiene que estar dividido por 4, por la fuente del cuadrado latino. Entonces, vamos a hacer la operación. Es la misma operación, suma de cuadrados de estos valores dividido entre 4. Vamos a cerrar aquí. Y ese valor le restamos el valor C de nuestra operación, correcto. Entonces aquí ya tenemos el valor C. Muy bien. Entonces ahora vamos a determinar la suma de cuadrados de los tratamientos. Suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces la suma de cuadrados de los tratamientos son lo que realmente nos interesa y lo que vamos a medir, que son la diferencia o la posible diferencia entre las marcas de las llantas que pusimos en cada uno de los autos y de los lugares en cada uno de los autos. ¿Correcto? Entonces, fíjense por ejemplo que ahora vamos a medir la sumatoria de cuadrados de los valores totalizados de la suma de las marcas de llanta. Y ese valor lo vamos a dividir entre 4 también. Listo. Y además de ello, le vamos a restar el valor de C. Perfecto. Y ya tenemos los valores que nos permitirán obtener la suma de cuadrados del error, que como recuerdan es la resta de cada uno de los valores obtenidos aquí, tratamientos, renglones, en este caso filas, y las columnas, menos la sumatoria de cuadrado total. Entonces, tenemos la sumatoria de cuadrado total menos la sumatoria de los tratamientos menos la sumatoria de los renglones menos la sumatoria de las columnas. Y tenemos específicamente el valor de la sumatoria de cuadrados de el error. Ahora vamos a revisar cuál es la posibilidad de encontrar los grados de libertad para cada una de las situaciones. ¿Recuerdan bien cuáles son las situaciones que se presentaron para los grados de libertad en este ejercicio? Pues este ejercicio, como estamos hablando de un cuadrado latino, los grados de libertad, tanto para tratamientos, para renglones y para columnas, serían los mismos. Recuerden que estamos hablando de un cuadrado latino. Esa es la esencia del cuadrado latino. Y los valores serían 4, la totalidad de cada uno de ellos, menos 1. Correcto, entonces sería K menos 1. Sería el valor específico para cada uno de esos 3. Y sabemos también que los valores para determinación de los grados de libertad son 4 a la 2, 4
a la 2, a la 2, menos 1. Estaríamos hablando de 15 grados de libertad para la fuente del total. ¿Y cómo lo podemos hacer? De diferentes maneras también? Podemos hacer la operación de cálculo de K-2 por K-1, o podemos hacer simplemente la resta entre, como hicimos la determinación de la suma de cuadrados, la resta entre 15 menos 3 menos 3 menos 3. Mejor dicho, cada uno de los grados de libertad de la fuente, ¿ok? De la fuente que estamos analizando. Ya el cuadrado medio es un poco más simple. Simplemente es la división de la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, y vamos a determinarlos para cada uno de ellos. Vamos a arrastrar. Aquí vamos también a poner este valor. Y aquí tenemos ya los cuadrados medios. Vamos a poner aquí los cuadrados medios de dichos valores. Y vamos a obtener los valores f o valores de Fisher calculados para cada uno de las fuentes de variabilidad de interés que en este momento estamos calculando. Tratamiento, renglones y las columnas. Recuerden que, ¿cuáles son los renglones? Los renglones son las posiciones de las llantas en cada una de las posiciones del carro. Y las columnas son el tipo de automóviles. En el ejercicio no nos comentan, pero muy probablemente la empresa que está haciendo esto sea una empresa de mensajería, y una empresa de mensajería puede tener entre 3, 4, 5, 6 tipos de camiones. Entonces, viendo las capacidades del camión, el tipo de carga que transporta y todas las situaciones, puede existir diferencia entre los automóviles. Correcto, pero la idea es ver si realmente está existiendo una diferencia que nos permita encontrar relación entre si las marcas de llanta que estamos utilizando están siendo más eficientes para nosotros o no. Correcto, porque con esa información lo que vamos a obtener es que a futuro, muy probablemente, una marca más económica, si no tiene diferencia significativa en su uso con las otras marcas, sería la mejor opción para compra de la empresa. ¿Ok? Entonces seguimos con el cálculo del F calculado. Entonces el F calculado es el valor del cuadrado medio entre el cuadrado medio de dicha fuente entre el valor del cuadrado medio del error. Listo. Listo. Entonces, aquí vamos a fijar el valor del cuadrado medio del error para que no se nos altere la tabla, y determinar cada una de las. Bueno, ahora con esto ya obtenemos nuestro cuadro de análisis de varianza, y solo nos estaría faltando el valor del F tabulado. Entonces recordemos que esta vez el F tabulado va a estar asociado a los grados de libertad, que en este caso todos son iguales, de los numeradores, que son 3, y el denominador, que es 6. Entonces revisemos dónde está la tabla. Okay, esta es la tabla. Vamos a pegarla por aquí. Listo, esta es la tabla. Los grados de libertad del numerador son 3.
¿correcto? Esta columna es la que hay que seguir. Y los grados de libertad del denominador son 6. Entonces la línea que hay que seguir es esta. Entonces el valor con el que hay que comparar todas las situaciones, todas las fuentes, como son tratamientos, el tipo de marca en los tratamientos, el tipo de posición en los renglones y el tipo de carro en las columnas, los vamos a comparar, el F calculado los vamos a comparar con el F tabulado de 6 en las columnas, 6 en las filas y 3 en las columnas, que es un valor de 4.76. Entonces, aquí tenemos 4.76 y 4.76 para cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, esa situación es bastante interesante porque vemos que en los tratamientos muy probablemente sí existe una diferencia significativa, es decir, aquí vamos a encontrar diferencias significativas entre las marcas de las llantas. Aquí en las columnas, que son los carros, también encontramos diferencias significativas. ¿Correcto? Encontramos diferencias significativas entre entre el tipo de carro. Pero fíjense que no encontramos una diferencia significativa entre uno de los factores que creíamos que podíamos encontrar, que era la posición en la que las llantas están. Entonces, es interesante revisar que los valores de las dos condiciones que estamos evaluando, en este caso los tratamientos o marcas de los carros, o marcas de las llantas, perdón, y los tipos de automóvil, sí presentan diferencias significativas para ¿cómo es que es sí presentan diferencias significativas eh, para em, para este ejercicio, para esta situación, ¿ya? Eh, la marca y los automóviles. Es decir, los automóviles sí son diferentes, ¿ya? En el experimento sí afecta el tipo de automóvil, la cantidad ¿cómo es que? De, de milímetros o el desgaste de la llanta, dependiendo del tipo de automóvil, sí afecta. Y el tipo de marca también afecta. O sea que hay una marca que probablemente sea más eficiente en que se mantengan mejor las llantas, ¿ok? Pero lo que habíamos pensado en un momento es que la posición podía afectar esa situación. El modelo estadístico de un delineamiento en cuadrado latino mostró que por lo menos en este aspecto no se encontraron diferencias significativas para, eh, para las posiciones de las llantas en un carro, ¿correcto? No importa si va adelante, si va del lado derecho, si va atrás. Este ejemplo, esta experiencia en la que se pusieron diferentes marcas, 4 marcas, en 4 carros diferentes, en 4 posiciones diferentes, y se hicieron rodar por 32.000 kilómetros, no mostró una diferencia para la posición. Y sí mostró diferencias tanto para las marcas de las llantas como para los tipos de carros que se utilizaron. ¿Okay? Esta es una forma de hacer el ejercicio. Ustedes también pueden determinar el valor P, pero recomiendo utilizar el Minitab o recomiendo utilizar el otro software estadístico porque eh, el, el valor el análisis de datos que tenemos aquí en Excel no ofrece la totalidad de los datos para el, no ofrece la totalidad de los datos para
¿cómo es que es? El ejercicio que estamos analizando aquí. Porque entre esos datos, no tenemos que ir a análisis de datos, no encontramos un análisis de varianza específica para el tipo de análisis que estamos analizando aquí, que es el cuadrado latino. Entonces yo recomiendo que hagan una revisión por el Minitab para encontrar el, el valor P, ¿correcto? Bueno muchachos, muchas gracias. Esta es una grabación que va a complementar el link de, eh, de la grabación de nuestra segunda webconferencia. Yo creo que ya haciendo todo esto que están viendo aquí y plasmándolo en el documento de Word que tienen que entregar, ya podrán obtener una buena nota, ¿correcto? Entonces, muchísimas gracias. Tengan buena noche.